Bienvenidos a nuestro podcast Entre Adictos, el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efrén Martínez y Ivonne Basto, y los dos atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti. Hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos. Junto con la compañía de diversos invitados, tocaremos temas sobre las adicciones, cómo empiezan, cómo se sostienen y cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Bienvenidos. Hola, nos encontramos nuevamente en otro capítulo de nuestro podcast Entre Adictos. Efrén Martínez y hoy nuevamente me acompaña Ivonne y vamos a estar hablando de qué fue lo que nos enganchó del consumo. Y al mismo tiempo, desde una perspectiva también profesional, qué es lo que engancha a la gente a la adicción. Porque lo que sabemos es que la mayoría de personas que prueban el alcohol o prueban las drogas no llegan a desarrollar una adicción. Pero hay unos que sí, hay unos que llegan a enredarse la vida. ¿Qué le pasa a esos que sí, Ivonne? ¿Por qué les sucede esto? Hola Efrén, saludo para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, este tema me encanta, Efrén, porque en mi caso, cuando empecé a salir y a tener interacción social con el alcohol, fue como encontrar la pócima mágica donde podía ser. Entonces podía hablar, podía interactuar, podía bailar y pasé de ser la aislada, la que poco hablaba, con este contacto con el alcohol. Eso quiere decir, Ivonne, que algo te sucedía. Algo había antes que cuando tuviste contacto con el alcohol te generó esta sensación de libertad, de poder ser. ¿Qué era eso que había antes? Lo que había era bastante timidez, dificultad de relacionarme, no podía ser en contextos de pares, me daba mucho miedo interactuar, me daba mucho miedo cómo me veía las demás personas. O sea que eras una mujer tímida y entonces aparece el alcohol y esta timidez como que se va, ¿de eso se trata? Así es, Efren. Entonces pasé a ser la más habladora, la más amiguera, la cool del parche, por decirlo así. Me dio la posibilidad de ser. Y no solo con el alcohol, digamos que lo que me enganchó a mí de las sustancias fue que el alcohol fue la puerta a conocer otras sustancias donde por medio de la marihuana, que era la sustancia de predilección mía, encontré un estatus, ¿sí? La que más fumaba, la que más estaba en el tema de la rumba, la que podía hablar, porque a pesar de que consumía esta sustancia, podía empezar a tener más interacciones sociales. Tenía como un estatus, digo yo, en temas sociales que me generaba una conexión con la sustancia. A mí me pasó algo muy parecido, Ivonne. Eh, yo vivía un poco tenso, un poco estresado. Me acuerdo que de niño bruxaba y apretaba mi mandíbula y tenía a veces contracturas musculares. Y además me sentía muy ansioso, quizás también era algo introvertido. Y cuando a los 12 años consumo alcohol y siento esa sensación de relajación y de soltarme y de poder ser, como decías ahora, pues fue como un proceso de enamoramiento. Hoy lo comprendo. En esa época no. De hecho, yo pensaba que me drogaba porque me gustaba. Pero nunca me hacía la pregunta, sí, pero ¿por qué me gusta? Incluso a veces decía, pues porque es rico. Sí, pero ¿por qué es rico? Porque hay gente a quien no le gusta, hay gente a quien no le parece rico, y a usted además le parece rico, pero le parece es riquísimo, tanto que no puede parar de hacerlo y lo hace todo el tiempo. Entonces es como si uno tuviera cierta vulnerabilidad, ciertas inhabilidades o ciertas debilidades antes de entrar en contacto con las drogas.
Y cuando entras en contacto con la droga que precisamente te trae una ganancia poderosa o entre comillas pareciera que en un principio te ayuda, pues ahí se produce un enamoramiento eh, poderoso y terminamos enganchándonos, Ivonne. ¿Cómo te suena eso? ¿También lo estás viendo en la práctica profesional? Sí, Efren, básicamente el enganche de los pacientes que nos llegan tiene que ver mucho con el poder ser por medio de la sustancia, ¿no? Lo que te decía, en temas de relaciones sociales, en otros casos, desde su forma de ser, la sustancia les permite relacionarse, es decir, cuando tenemos pacientes evitativos o otros que son histriónicos, dependiendo su forma de ser, también la sustancia impacta en ellos. O sea que hay una ganancia que uno obtiene en las sustancias y esa ganancia es diferente para cada persona porque tiene que ver más con su personalidad, con su manera de ser en el mundo. De tal suerte que hay gente que fuma marihuana, por ejemplo, Ivonne, y no le gusta. O hay gente que no soporta la embriaguez y entonces no le gusta. O hay gente que prueba la cocaína y dice, esto era todo y ya, no era tan fuerte. Pero en cambio otros vivimos este enamoramiento porque nos trae una ganancia muy poderosa. Y hoy en particular vamos a estar hablando de esas ganancias que hacen que uno se enganche a la sustancia. Ganancias personales y ganancias contextuales. Bueno, Efren, las ganancias que presenté yo en tema de este enganche con las sustancias era que normalicé en mi día a día ser yo. Entonces tenía que consumir para comer, para dormir, para tener en relaciones afectivas, sexuales, sociales. Entonces es una ganancia porque era tan valioso para mí que tenía que estar o tomando o consumiendo alguna sustancia para disfrutar ese espacio. Otra ganancia que presenté fue cómo me veía o cómo me veían los demás, ¿sí? Ser aceptada en un espacio social de rumba, yo me movía mucho en temas electrónicos, raves. Entonces, para mí en ese momento era una ganancia poder pertenecer, poder estar como en ese espacio social, evitando pues todo el tema de como de responsabilidades, ¿no? Ahí hablo un poco de las pérdidas que empiezo a tener. O sea, yo ganaba esto a nivel social, pero pues las pérdidas era que no estaba en mi casa, perdí los vínculos familiares, sobre todo el de mi mamá y el de mi hermano. Esas son las pérdidas que uno en ese momento como que no ve, porque pesa más lo que está ganando a nivel del consumo y a nivel social. Es como tener ganancias a corto plazo y grandes pérdidas a mediano y largo plazo. A mí me sucedió en principio y tal vez por eso este enamoramiento tan compulsivo, y es que la sensación de pasar, de vivir con ansiedad, después de años creyendo que la vida era así, o sea, creyendo que uno vivía tenso, creyendo que todo el mundo se sentía de esa manera, porque uno juzga a los demás desde lo que uno experimenta, uno no cree que la gente experimenta el mundo distinto. Y de pronto consumir una sustancia y sentir que ya no te duele la espalda y sentir que puedes reír y sentir que no tienes pena ni vergüenza y que puedes conectarte, flirtear, coquetear, sentirte parte de. Mientras que llevas años sintiéndote diferente o sintiéndote raro o sintiendo que te cuesta interactuar o sintiendo que no eres parte de, y después de consumir una sustancia es como si probaras un elixir mágico. Y eso hace que te enganches con una fuerza proporcional a eso que experimentas. Seguramente, cuando tienes menos vulnerabilidad, pues tienes algunos consumos y no te enganchas tan rápido, sino después de mucho tiempo de consumo. Pero entre más vulnerable seas o entre más alta sea la ganancia, pues te enganchas muchísimo más rápido. Y esa ganancia, Ivonne, pues sabemos los dos que no es solamente personal, sino que también hay una ganancia hasta familiar. Es decir, yo tengo recuerdos de cómo mi padre borracho era mucho más cariñoso.
Y a mí de niño me gustaba que mi padre llegara borracho. Y entonces yo también podía ser más cariñoso con mi papá cuando llegaba borracho. Y esa es una ganancia familiar que suena un poco extraño. O por ejemplo, hay familias en donde la mamá se toma unas pastillas para la ansiedad o para dormir y vive medio desconectada y entonces ya no hay cantaleta en la casa, ni molesta, ni insiste y hasta uno dice, ay, ojalá se tome las pastillas hoy, ¿no? Entonces trae también unas ganancias familiares y además unas ganancias del contexto. Porque si tú no has tenido amigos y ahora por consumir drogas conoces a toda la gente de la ciudad o a toda la gente de ese escenario, o si tú eres el que tiene las drogas y la gente te busca para pedirte drogas, pues ganas cierto estatus, cierto goodwill social, y esa mezcla de ganancias personales, familiares y sociales pues hacen que tengas un enamoramiento poderoso y es muy difícil pensar entonces que las drogas podrían hacerte daño, cuando una parte tuya lo que piensa es que te está haciendo bien. ¿Qué tal este autoengaño, Ivonne? Está perfecto, y mientras hablaba me acordé de algo o una ganancia que tuve, y no solo es en contexto social sino en temas académicos y laborales, no sé si te pasó, y era que yo sentía que por medio de la sustancia podía rendir más. Entonces me daba más conexión en temas de lectura, de imaginar, de proyectarme. Entonces asocio esto porque a veces creemos que solo es social, pero mira cómo hablamos que hay ganancias a corto plazo, donde es un autogol o es una negación a que hay una problemática de fondo. Yo me acuerdo que para la universidad, antes de entrar al salón, pues consumía. Para estudiar, consumía. En un tiempo que estuve también trabajando, funcionaba por medio de la sustancia. Entonces mira cómo la cabeza le hace creer a uno que realmente está ganando porque se ve más funcional o más activo, pero después vienen las cuentas de cobro, digo yo, ¿no? Qué loco esto, Ivonne, porque fíjate que a mí me pasaba al revés. Yo no podía fumar marihuana y sentarme a hacer ejercicios de cálculo matemático o a leer, porque leía un párrafo y ya después no podía continuar con el siguiente. Sin embargo, hay personas que sí pueden y sí se les facilita, lo que quiere decir que las ganancias son distintas. Las ganancias dependen de ciertas características de las que vamos a hablar en unos segundos. Imagínense ustedes que hay personas que tienen déficit de atención con hiperactividad y que cuando consumen un estimulante sienten cierto foco, cierta calma, como que pueden concentrarse. Mientras que otros que no sufrimos de déficit de atención ni nada de esto, consumimos un estimulante y nos desenfocamos totalmente y no podemos concentrarnos. Luego, ¿a quién le gustarían más los estimulantes? A aquel que al consumirlo logra focalizarse y dejar de estar disperso y logra concentrarse cuando la desconcentración y la falta de atención han sido el problema de su vida, o a alguien que cuando consume un estimulante no puede quedarse quieto y más bien se dispersa y le trae problemas. Pues la respuesta es obvia. También sucede lo mismo con la gente que es muy extrovertida y le encanta ser extrovertida y que a veces bajo efectos de la marihuana o efectos del alcohol más bien se calman y más bien se introvierten. Entonces dicen, ¿cómo que a mí no me gusta mucho esta sustancia? Pero ¿qué decir entonces de aquellos que son tímidos, por ejemplo, y que consumen alcohol o consumen una sustancia que les ayuda con la ansiedad y dejan de ser tímidos? Luego, ¿a quién le va a gustar más el alcohol? Y esto es de lo que muchas veces no se habla en los programas de tratamiento, porque los programas de tratamiento suelen centrarse en el consumo, en que hay que dejar las drogas. Y tiene sentido, por supuesto, pero ¿y qué pasaría si más bien nos dedicamos a trabajar la vulnerabilidad, aquello que hizo que la gente se enamorara de la adicción? Y esto es mucho de lo que trabajamos en el colectivo Aquí Ahora, Ivonne. Tú llevas ahí ya
ya un muy buen tiempo de experiencia. ¿Qué has encontrado en tu práctica? Bueno, Efraín, en nuestro campo hay variabilidad de pacientes y dificultades que llegan, pero hay algo particular y no quiero arrancar con la ganancia, sino que hay mucho dolor, ¿no? Detrás del consumo de sustancias que a veces se tapa con esas partes fugaces de felicidad que da el consumo. Y arranco con esto porque, como les decíamos al inicio, esas ganancias como que son a corto plazo. Y allí vemos como ha llegado un montón de pacientes donde creen que son felices, que son exitosos, pero realmente hay mucho dolor por pérdidas de familia, por pérdidas de pareja, por pérdidas de un trabajo. Y asociando las ganancias, digamos que en temas de confrontar el dolor, pues les cuento, hay un montón de experiencias y situaciones que nos llegan a diario. Pero de ganancias, particularmente, por ejemplo, tengo un paciente que ya salió de nuestra clínica y era un joven adolescente donde tímido, no podía hablar, tenía mucho miedo de pertenecer y lo único que le generaba esa conexión era el alcohol. La ganancia que encontró este joven era que terminó siendo del grupo de los más cool, de los más chévere, le hacía bromas a sus compañeros que antes él no podía hacer, pero siempre lo hacía por medio del alcohol. Entonces, digamos que en el campo encontramos muchas historias que transitan con el consumo de sustancias, pero las ganancias cambian, Efraín, ¿no? Cambian dependiendo la historia y dependiendo el contexto de las personas. Yo creo que una forma interesante de descubrirlo es pensar en qué estás aliviando. Porque a veces no solamente algo que te trae una ganancia por tu forma de ser. A veces es el dolor del que hablas. Tengo un duelo que no he resuelto y yo estoy ahogando mi pena. O yo estoy tratando de desconectarme emocionalmente para que no me duela tanto porque el divorcio no lo logro. O la soledad no lo logro. O la muerte de mi padre o la muerte de mi madre. No logro manejar este dolor, bien sea porque era muy sensible, bien sea porque el vínculo era muy valioso. No importa. Pero las drogas a veces son formas de automedicación que están tratando de aliviar ciertos dolores que tú has vivido. A veces dolores muy viejos, como el dolor del abuso sexual. A veces dolores muy, muy fuertes, como la pérdida de un ser querido. Y otras veces más ganancias que tienes fruto de tu manera de ser para adaptarte al mundo. El caso es que sea por duelo, el caso es que sea por una simple ganancia. Es como si las drogas tuvieran cierta utilidad. Y entre más útiles las percibimos porque te traen ganancia o alivio, más fuerte el enamoramiento que tenemos de ellas. Pues bueno, Ivonne, hemos terminado nuestro segundo capítulo del podcast Entre Adictos. Si te identificaste o si crees que para alguien puede ser útil, por favor compártelo. Ya sabes que puedes averiguar más de estos temas en nuestra página web adiccionesvolver.com o en la página ya general de toda la organización, colectivoaquiahora.org. Síguenos también en nuestras redes sociales. Nos vemos en una semana. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.